El país tiene un nuevo presidente elegido por soberana voluntad. Desde todos los ángulos de la capital y suburbios, llegan hasta el centro para exteriorizar su entusiasmo ante el reciente triunfo. La Plaza de la República, corazón de todas las pasiones ciudadanas, es hoy el lugar señalado para exteriorizar la alegría y demostrar la fe depositada en el líder que sus partidarios han llevado hasta la primera magistratura del país. El movimiento político conocido como peronismo, liderado por Juan Domingo Perón, constituyó el fenómeno político más significativo en la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Perón ejerció la presidencia entre 1946 y 1955. Su ascenso al poder en 1946 se cimentó sobre un programa democratizador de las relaciones económicas y políticas, instaurando el primer estado de bienestar en América Latina. El peronismo construyó su hegemonía mediante una alianza, por momentos inestable, entre sindicatos, Fuerzas Armadas e Iglesia Católica, y a través de una movilización y politización de la clase obrera y las clases subalternas, sobre las cuales promovió una ampliación de derechos políticos y sociales. El sistema educativo nacional, desde su creación en la segunda mitad del siglo XIX, había estado fuertemente condicionado por una intencionalidad política. Inspirado en figuras como Domingo Faustino Sarmiento, su propósito inicial fue combatir rasgos asociados a la dominación hispánica, como decía Sarmiento, como la ociosidad, por ejemplo, e inculcar valores, saberes y destrezas para la vida social y laboral, como la necesitaba la inserción de Argentina en los mercados de fines del siglo XIX. El sistema se orientó a la integración de inmigrantes y a la búsqueda de cohesión social para asegurar estabilidad y progreso. Este diseño privilegió la extensión del nivel primario para abarcar a la mayor cantidad de población posible, mientras que los niveles superiores, como los colegios nacionales que otorgaban el título de bachiller, por ejemplo, quedaron reservados para la preparación de las élites dirigentes, profesiones liberales y cuadros intermedios de la administración pública. Este esquema, caracterizado por una base relativamente amplia y una cima muy estrecha, se mantuvo inalterado hasta entrado el siglo XX. Las cifras de 1943 reflejaban esta disparidad. Mientras el 75.26% del grupo de edad de entre 6 y 13 años estaba matriculado en el nivel primario, solo el 6.43% del grupo de 14 a 21 años asistía al nivel secundario. En la universidad los números eran aún menores, porque solo el 0.89% de ese mismo grupo de edad asistía a la universidad. Las reformas del sistema educativo se intensificaron luego de la reforma constitucional de 1949 y el segundo plan quinquenal de 1952. La reforma constitucional de 1949, aunque fue criticada por permitir la reelección presidencial, que era algo que no sucedía con la Constitución de 1853 que venía a reemplazar, incorporó un conjunto de derechos y garantías sociales, como ser el derecho del trabajador, el derecho a la familia, el derecho de la ancianidad y los derechos de la educación y la cultura, que ampliaban la concepción de derecho de ciudadanía más allá de la noción liberal tradicional imperante hasta ese momento. El título 4 de la Constitución de 1949, que versa sobre educación y cultura, dispuso que la educación elemental sería obligatoria y gratuita en las escuelas del Estado. Se aseguró el derecho de los alumnos meritorios a alcanzar la instrucción superior mediante un sistema de becas, un punto de particular importancia que evidenciaba la dimensión política asignada a la educación fue la inclusión en el propio texto constitucional de la obligatoriedad de los cursos de formación política para los estudiantes universitarios. Esta medida buscaba en parte contrarrestar la oposición que surgía básicamente del ámbito universitario. Había una oposición al peronismo en el ámbito universitario. El segundo plan quinquenal de la Nación, que debería haber regido de 1953 a 1957 y fue promulgado a fines de 1952,
tuvo un impacto decisivo en la transformación de todo el sistema educativo. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Las políticas de bienestar del primer peronismo también incluyeron el uso estratégico de las colonias de vacaciones y la promoción de los campeonatos deportivos. No hay actividad grata al niño que él no realice en estas vacaciones felices. Son, como se ha dicho, el veraneo de los niños descamisados de la patria, para los que muchos juegos y diversiones eran un deseo inalcanzable. Estas iniciativas buscaron asegurar el acceso al esparcimiento, la salud y la nutrición para los chicos de las clases populares. El deporte fue presentado como un vehículo para el desarrollo físico y moral, promoviendo valores de disciplina, solidaridad y pertenencia nacional. Se extendió la obligatoriedad de la enseñanza primaria hasta el cumplimiento mínimo de estudios equivalente al 4º grado, sin importar la edad, y se aseguró la matriculación gratuita de todos los niños en edad escolar. En el nivel secundario se buscó una redistribución de la matrícula en favor de la modalidad técnico-profesional.